Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros que Elías, otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Y entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Hoy tenemos este pasaje importantísimo en la relación entre Jesús y sus discípulos. Primero, Jesús los interroga y quiere saber hasta dónde han podido conocerlo. Y sí, parece que Pedro ha tenido un conocimiento importante de Jesús, porque cuando les pregunta a Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Hasta dónde han comprendido quién soy? Pedro responde algo muy profundo. Él ha llegado a la conclusión de que Jesús es el Mesías prometido, el esperado de las naciones, el Salvador. Y entonces Jesús, una vez que les dice que ese secreto no se lo revelen a nadie, empieza a decirles de qué manera va a ser Mesías, de qué manera va a salvar a la humanidad, de qué manera va a cumplir su misión, y es de un modo completamente inesperado para ellos. Les empieza a decir que Él va a sufrir, va a ser perseguido, va a ser rechazado y finalmente va a morir crucificado y que después resucitará al 3er día. Pero ya les anuncia el camino difícil de la cruz que Él va a recorrer. Y en ese momento, Pedro, que había dado una gran respuesta antes y que parecía que era el que mejor conocía a Jesús, de repente empieza a corregir a Jesús. Dice aquí que lo toma aparte y como que en privado empieza a decirle a Jesús que de ninguna manera puede pasar eso, que eso no puede ser. Y empieza a corregir, a increpar, dice aquí el Evangelio, a Jesús. Como si Jesús fuera su discípulo y Pedro fuera el maestro. Como si Jesús necesitara que le enseñaran y le dijeran lo que tiene que hacer. Inmediatamente Jesús escuchó eso de boca de su discípulo y estando aparte, como dice ahí, estaban en privado ellos dos, dice aquí que se giró y delante de todos los discípulos corrigió a Pedro y a los discípulos que seguramente estarían pensando lo mismo. Y lo primero que le dijo en público a Pedro fue: detrás de mí, Satanás. ¿Qué significa ese detrás de mí? Primera cosa le dice: ni se te ocurra que yo te voy a obedecer a ti, yo voy a pedirte consejos a ti. Tú eres el discípulo. Ponte en tu sitio, ponte en tu lugar que es detrás de mí. Sígueme a mí. Yo soy el que les voy a enseñar el camino, no tú me lo vas a enseñar a mí. Y esto no era un acto de soberbia de Jesús, sino era un poner en su lugar a un discípulo que se le olvidó por un momento que era discípulo y que el momento importante en que Jesús les quería enseñar una lección, en lugar de aprender la lección, quería enseñarle otra a Jesús. De ninguna manera. Y a veces nosotros le queremos, como se dice vulgarmente, corregir la plana a Jesús. Muchas veces queremos enseñarle a Dios. Muchas veces pensamos que somos más inteligentes que Dios, que nuestros planes son superiores.
de ninguna manera. Detrás de mí, primero. Pero después una palabra muy fuerte, le dice Satanás. ¿Y por qué le dice Satanás? Porque está siendo piedra de tropiezo, está siendo tentación, está desviando o intentando desviar a Dios de sus propios planes. Y por tanto le dice esas palabras durísimas, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y eso, pues, es algo fuerte. Y el mismo Dios, Jesucristo, nos lo podría decir en muchos momentos en nuestra vida, en que nosotros no pensamos como Dios, porque rechazamos el camino de la cruz. ¿Cuántas veces parece que conocemos a Cristo, como Pedro parecía que conocía a Cristo? Parece que somos muy religiosos, parece que somos muy buenos, y en cuanto llega la cruz a nuestra vida, inmediatamente entramos en crisis, queremos corregir a Dios, empezamos a decirle que no entendemos nada, porque a mí esto no puede ser, y entramos, sí, en una crisis tremenda, cuando en realidad el Señor en el Evangelio nos repite varias veces sobre la persecución, sobre la cruz, sobre la puerta estrecha, sobre el camino que hay que seguir detrás de Él. Y ahora nos lo va a explicar de manera más concreta. Dice aquí que entonces llamó a toda la gente que estaba detrás de los discípulos, ahora sí, y a los discípulos, y entonces les dice estas palabras: el que quiera venir detrás de mí, otra vez ese detrás de mí, o sea, el que quiera ser mi discípulo, el que me quiera seguir, el que quiera aprender de verdad de mi camino, el que no solamente esté conmigo en las buenas, sino el que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo. Negarse a sí mismo, o también existe en español la palabra abnegarse. La abnegación significa el no seguir mis tendencias, el no hacer todo lo que me place, lo que me gusta, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y entonces sí, me siga detrás de mí. Ese es el camino del discípulo de Cristo. Negar mis tendencias, negar mis pasiones, negar mis gustos y no tomar el camino siempre el más fácil, el más bonito, el más cómodo, sino el camino de Cristo, que muchas veces es de sacrificio y de entrega. Cargue con su cruz, es decir, viva como un condenado a muerte. Esto no quiere decir que Jesús nos está negando el camino de la felicidad de ninguna manera, sino que nos está enseñando que no hay felicidad si vivimos huyendo del sufrimiento. No puede haber felicidad para quien vive huyendo de la cruz y del sufrimiento. La cruz no hay que arrastrarla, ni mucho menos soltarla, hay que cargarla. Porque soltarla es huir de la cruz, arrastrarla es vivir resignados con la cara larga, cargarla en cambio es llevarla con amor, con fe, con esperanza y con amor. Y entonces esto nos está enseñando el Señor. Finalmente nos dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, el que quiera vivir para sí mismo, eso significa salvar en el sentido que está diciendo aquí Jesús. El que quiera vivir para sí mismo, haciendo todo lo que le gusta, huyendo del sufrimiento, buscando los goces, buscando los placeres, buscando solamente la satisfacción, perderá su vida. Será profundamente infeliz, vivirá una amargura. Y así viven tantas personas que terminan en los vicios, huyendo de su misma conciencia, porque vivir huyendo de la cruz es vivir amargura profunda. Y en cambio dice: el que pierda su vida por mí, es decir, el que cargue la cruz, el que acepte los retos, los sufrimientos de la vida, que son muchos. Hay cruces fuertes y profundas en nuestro propio ser, en nuestros defectos, en nuestra familia, en el trabajo, en las enfermedades, en tantas cosas. Y tú esa cruz la cargas con amor y la llevas con entusiasmo. El que pierda su vida por mí, por el Evangelio, ese la salvará. Es decir, hay dos opciones: o perder la vida, que significa darla por los demás, darla con amor, o el quedártela para ti solito y entonces morirte triste y frustrado. Son los dos caminos. Que el Señor nos dé la sabiduría para seguir el camino verdadero.
y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.